Buenas tardes, soy la licenciada Susana Rasinski, psicóloga, psicopedagoga, psicoanalista. Y bueno, me invitaron a tener este espacio, es todo un desafío, pero creo que también es necesario para poder disfrutar con ustedes. ¿Y por qué elegí el nombre Sin Peros? Porque me interesa que hablemos con claridad, con honestidad, es decir, sin obstáculos. Por eso me parece muy importante la escucha. Desde agosto 2020, un nuevo programa streaming ingresó a las redes sociales, haciendo un paréntesis de reflexión y charla sobre distintos temas de actualidad, compartiendo puntos de vista con los profesionales desde una opinión crítica para una sociedad mejor, con la conducción de la licenciada Susana Rasinski, que agradece a todos los invitados y especialmente a la audiencia que disfrutan de Sin Peros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Uno no tiene que tener todo estrictamente preparado. Cuando hay una buena disposición, todo sale bien. Sin Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es una noche con mucha emoción porque tengo el placer, el agrado de tener entre nosotros a Carlos Tavia, que después de muchos años, también él de Mar del Plata, de mi ciudad, de haber pasado juntos muchas cosas en la universidad, y después de muchos años nos volvimos a encontrar con él, la señora María Elena, y realmente gente muy linda y que empezó a desarrollar de otra manera el psicoanálisis en Barcelona cuando se fue hace muchos años. Y por eso digo que es mucha emoción, porque encontrarnos vivos después de muchas cosas que todos hemos pasado en nuestras vidas y poder compartir intereses en común, como es el psicoanálisis, ayudar a la gente y poder también comprender más lo que nos pasa. Bienvenido, Carlos. Bueno, como dije recién, un placer y mucha emoción también. También para mí. No es fácil esta entrevista, además justamente para hablar de la intimidad, ¿no? Después de tanto tiempo, tenemos que un espacio para intimar con el océano Atlántico de por medio, ¿no? Sí, además, digamos, son esos momentos de la vida
que nos regala la vida, pero que creo que uno también está abierto a lo inesperado, porque esto también, a través de una amiga en común, ¿no? De muchos años, y bueno, y realmente, como digo, poder estar bien, poder disfrutar y poder acompañar a otros como intento en este programa, que nunca pensé que iba a tener un espacio tanto tiempo, porque es muy difícil, ¿no? Y creo que lo importante es la escucha. Y vos, Carlos, traes un tema muy importante que se ha publicado en la editorial de nuestra institución, que se ha agotado, por eso te dije si tenías alguno de los libros para mostrar, porque es un trabajo muy profundo, muy intenso, mostrarlo para que el productor lo pueda captar mejor con la cámara. El problema es que no tengo un libro. Ah, no tenía. Bueno, no importa. Tengo esto. No sé si lo puedes ver. Está en las 3 lenguas que está publicado. A ver, así. Está en castellano, italiano e inglés. Se gira. Bueno. Está bien. Bueno, sí. El libro se llama Clínica del Significado y lo publicó APA. ¿No? Exactamente. Lo cual es todo un honor. Sí, porque además tiene una corrección, una observación muy buena, y bueno, cualquiera que le interese puede solicitarlo a APA, ¿no es cierto? Es un libro muy profundo, ¿no es cierto? ¿Cómo surgió la idea de este libro para empezar después a desarrollar un tema que es tan importante, las intimidades en los diferentes estados mentales? A ver, este libro, como muy bien sabes vos, como bioniana que conoce el pensamiento de Bion, un hecho seleccionado. Yo tenía un montón de artículos escritos, y estaba dando vuelta a cómo armar un libro, y de pronto un día, escuchando a Meltzer hablar, se me prendió una luz que dije, bueno, pero ahí está el libro. Y organicé el libro como está organizado en 3 partes, y completé algunas áreas que todavía no había escrito suficientemente sobre y armé un libro que tiene una estructura, fundamentalmente es un libro que habla de digamos, cuál es el trípode de la clínica psicoanalítica. Y el trípode de la clínica psicoanalítica es, primero, entender la estructura de la personalidad, ¿no? En función de si la persona tiene una capacidad de reconocer la realidad psíquica y ser coherente con ella o evitarla. El segundo tema es el tema del pensamiento, o sea, si la persona puede pensar y si puede manejarse con un contacto con la realidad o tiene un pensamiento fanático. Y el tercero es la intimidad, digamos, que hay en la relación analítica, en la relación padres e hijos, y un poco al final era el pivot, la intimidad, porque justamente si no hay intimidad, no hay desarrollo simbólico, si no hay intimidad, hay patología, hay sufrimiento, hay angustia. Y el libro tiene una última parte donde hablo de la labor del psicoanalista y hablo del tema de la intimidad en la relación analítica, ¿no es cierto? Sí, vamos a comenzar entonces, ya que has nombrado varias veces la intimidad y que es fundamental. ¿Qué entendemos por intimidad? ¿Y cómo afecta la no intimidad en el desarrollo del pensamiento? Vale, mira, yo pienso que primero de todo hay que pensar que la intimidad es una experiencia emocional. Es una experiencia que compromete a la persona, y cuando hablamos de experiencia emocional hablamos de una experiencia donde están presentes el vínculo de amor, el vínculo de conocimiento y el vínculo de odio, ¿no es cierto? O sea, porque en toda relación con un objeto se ponen en marcha tanto el deseo de conocerlo como la oposición de conocerlo. Y por lo tanto,
la experiencia de intimidad es la experiencia de entrar en contacto con lo más propio de uno mismo y con lo más propio del otro. Ciertamente que la intimidad tiene una vinculación con el cuerpo, si estamos hablando de intimidad sexual, pero no es una intimidad que está limitada en el cuerpo. Tampoco es una intimidad, una relación donde el otro no existe. O sea, cuando hablamos de no sé qué tipo de público escucha, pero cuando hablamos de una madre operativa, o sea, una madre que sabe darle de comer, pero no sabe despertar el gusto por la comida, o una madre, algunos autores hablan como Green, la madre que no está, la madre muerta. Entonces, hay una presencia, pero no hay una experiencia de intimidad como base para el desarrollo del pensamiento. Ciertamente que este es un problema muy, muy serio porque si no hay una experiencia de intimidad desde el inicio, se puede dar estas situaciones que Meltzer, por ejemplo, decía que muchos de los trastornos del espectro autista tienen que ver con estados de depresión puerperal de la madre que fue incapaz de salir de esa depresión y de entrar en contacto con su bebé, y muchos niños o no han nacido psíquicamente o han quedado todavía atrapados como si estuvieran atrapados en la placenta, y entonces ahí hay una experiencia de presencia corporal, pero no una experiencia de intimidad. Que cada vez la vemos más. Cuando uno ve que la mamá le da la teta y está con la tablet caminando por la calle, real, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y ciertamente. Entonces, esa experiencia que dice Bion, ¿no? Que habla, digamos, de la experiencia afectiva del continente, ¿no? Esa reverie que no existió, y entonces cómo esto influye, ¿no? O sea, vos desarrollás un tema en relación a esto, con lo que significa el significado, ¿no? O sea, de la experiencia. Sí. Y el significado de la experiencia surge cuando el objeto tiene la capacidad de darle significado. O sea, cuando el gesto de la madre es un gesto porque tiene interés en el hijo, o el gesto de la madre es porque está apurada pensando en que tiene que ir a trabajar y no puede estar pensando en el hijo. O sea, si no hay significado, no hay desarrollo simbólico, ¿no es cierto? Pero vos haces una diferencia que me parece importante, Carlos, para la audiencia y para los colegas que nos escuchan, que tiene que ver la diferencia entre construir significado y generar significado. Ya. Bueno, esa es una matización lingüística, ¿no es cierto? O sea, se construye en el vínculo, ¿no es cierto? Pero se genera cuando el objeto está en capacidad de disponibilidad. Esto se ve muy bien en la relación analítica. Cuando hay un vínculo de transferencia positiva y hay una posibilidad de estar en contacto con el inconsciente del otro, uno está generando un significado, ¿no es cierto? Pero yo esa diferencia entre construcción y generación la hice un poco para diferenciarla de la lingüística, pero bueno, me parece que para nosotros es mejor que nos quedemos con esta. Pero hay un aspecto importante que el otro día Alberto Eiger te nombró en un grupo de Vía, ¿sí? Que justamente yo dije que ibas a estar en el programa, porque se da así, en el programa asociamos libremente y se va dando las redes, ¿no? De encontrarnos con personas que tenemos códigos en común. Pero creo que vos aportás algo que es muy importante, que es la percepción que tiene que tener el analista en la transferencia y cómo esto influye después, y que lo tiene que reconocer el analista. Porque justamente estamos hablando de lo que pasa a la mamá con el bebé, pero es fundamental para el analista y el paciente, ¿no? Porque si no, los pacientes con mayores patologías son más perceptivos, justamente, y huyen, porque sienten también el terror sin nombre que dice Bion, ¿no? Por parte del analista. Por eso me pareció importante, ¿no? Sí, ciertamente que cuanto más
dependiente es una persona, más intuitiva es a la disponibilidad del analista, ¿no? O de los padres, ¿no? O de la pareja. Todo depende de quién es el objeto en el cual uno está depositando una esperanza de que se le rescate de un estado de ansiedad, ¿no? Ahora, tú me preguntabas cómo influye la no intimidad en el desarrollo del pensamiento. Yo pienso que este es un tema que ya lo dijiste cuando hablaste del tema de, digamos, las personas que están ocupadas. Yo hablaría de la velocidad. En un mundo de velocidad es muy difícil que haya un espacio para que haya una, digamos, posibilidad de pensar en el otro. Si uno está ocupado continuamente, ¿no? Yo pensaba, mi madre tuvo 4 hijos y tuvo que ocuparse con mi papá, pero no había en aquella época tantos recursos. Yo la veía que era como una malabarista, no tenía que estar resolviendo tantas cosas a la vez. Hoy en día los padres tienen probablemente más recursos para entender lo que es la necesidad de atender a un niño, pero yo me quería centrar en otra cosa. Te agrego esto, pero no es suficiente con la cámara para ver qué hace el bebé. Es necesario la mirada, el acercamiento, el olor, el sentir, ¿no? Muchas veces los padres están ocupados y ponen una cámara para ver cómo se maneja la nana o cómo se maneja el bebé, y falta esto que después nosotros vemos, que Carlos va a hablar, cómo afecta esto, ¿no?, en el desarrollo del pensamiento. Sí, pero esto es totalmente así, pero yo me quería referir, ahora que estás pensando en este tema, es el problema de cuando el que habla no es veraz o es hipócrita o es cínico, ¿no? Cuando el que habla es hipócrita o cínico, genera confusión en el oyente, y esa confusión enloquece, ¿no? Cuando a un niño pregunta y la respuesta, bueno, a veces hay evasiones porque no se pueden decir todas las verdades, pero a veces es mejor una verdad dicha con suavidad que no una mentira. Nosotros sabemos por el pensamiento de Bion cómo las mentiras son el tóxico para el desarrollo del pensamiento. Totalmente. Vos sabés que hace una semana salió en La Nación un artículo totalmente en desacuerdo yo, porque decía una colega que había que dejarlos mentir a los chicos en los juegos. Y yo sostengo que no. Si me gana en el juego, que gane. Si pierde, tiene que tolerar la frustración. Pero no decirle que ganó cuando no ganó. Claro. Porque esto es grave. O sea, lo que vos decís es así. Las mentiras llevan a la locura. Cuando a veces la persona, para sostener la mentira, tiene que seguir mintiendo. Y no sabe... que capaz que lo conoces, es un trabajo que presentó un grupo de psicoanalistas de Buenos Aires, coordinados por Elisabetta Abadi Bianchedi, en el primer encuentro internacional de Bion que se hizo en Turín. Y hay un trabajo que se llama Las múltiples escalas de la mentira. Es un trabajo excelente, porque ahí justamente se hace toda una graduación de distintos tipos de mentiras. A veces uno puede mentir, digamos, benignamente, como se decía en otra época, pero otra cosa es la mentira cuando a la persona se le dice algo que le va a provocar un daño porque le va a generar confusión. El otro tema es el problema cuando el objeto está confuso, porque si el objeto está confuso, va a dar confusión. Y esto se ve muchas veces hoy en día con el tema de la identidad de género. Cuando los papás están confusos y le dicen, ay, yo no le voy a decir a mi hijo si es nena o nene porque él va a decidir. Ciertamente que va a decidir, pero si el padre no pone categorías básicas, ¿no es cierto?, que permitan que el niño después se pueda rebelar, pero si no hay categorías básicas, ¿no es cierto?, esto crea caos, entonces no se puede pensar, es muy difícil pensar. Y además, vos me das pie, ¿no?, a que justamente cuando son indecisos los padres, que no está claro, es confundido, el chico decide lo que los padres sienten y perciben.
Entonces los chicos te dicen, no sé qué soy. Soy bisexual ahora, soy trans, soy esto, soy lo otro. En el fondo siguen decidiendo lo que los padres quieren, buscando el afecto de los padres. El tema es que no se tiene claro esto, ¿no? Y se confunde. Porque estamos en una época, yo creo que es uno de los temas que escribí últimamente en el simposio de Mendoza, hablé del tema, una crítica al posmodernismo, ¿no es cierto? Cuando poco queda todo en el aire, todo siempre abierto, siempre abierto. Si a un chico le estás continuamente, o sea, si haces un análisis fenomenológico a una persona que tiene una capacidad de pensar, y tú vas abriendo posibilidades, él mismo va a encontrar una síntesis. Pero un chico no lo puedes pedirle tanto trabajo que termina desinteresándose, abandonando la tarea o angustiado porque es lo que quisiera que le digan, anda para allá, pibe, ahí después ya verás. O sea, a veces tanta tolerancia, tanta comprensión, es casi huir de la responsabilidad de ser un adulto. Y crea mayor desamparo. Fíjate que la gente busca esa protección en un narco, en un delincuente, en un dios. Es decir, busca la protección de otra manera, porque una cosa es ejercer la autoridad y la otra el autoritarismo. Me parece que es un poquito lo que puede estar pasando en Argentina con Milei, donde los profetas salvadores van a salvar del caos, ¿no? Llevando como el flautista de Amelín, yendo él directamente al río, porque yo no sé quién puede tener una idea salvadora que salve a todo el mundo, ¿no? Es medio complicado, pero siempre ha habido. Además se parte de que cuando hay un solo salvador, cuando el otro no está, si vos pensás distinto, ya sos un enemigo, un adversario. No aceptar la diferencia. Eso y cuando no hay diferencia, hay fusión, vos lo sabés, Carlos. Entonces, es complicado, es complejo. Fusión y ambigüedad, como aquel magnífico libro de Blecher, Simbiosis y ambigüedad. Simbiosis y ambigüedad, exactamente. Ambigüedad. Aquel que lo estudiábamos cuando tú y yo estábamos en la facultad. Exactamente. Aquellos libros. Sí. Entonces, para continuar con lo que estás diciendo, estábamos hablando de cómo afecta la no intimidad, ¿no?, en el desarrollo del pensamiento. Y junto con esto, ¿cuáles serían las bases en las que se orienta la intimidad? Claro, ahí sería lo mismo, y acá es el respeto al otro. O sea, la base es el reconocimiento del objeto y el reconocimiento de la autonomía del objeto. Acá cada vez valoro más ese modelo, ese principio económico de Melanie Klein, el de la oscilación, posición esquizoparanoide, posición depresiva. Realmente el concepto de posición depresiva es un concepto económico porque habla de la organización de la realidad. Y entonces, si no hay respeto, si no hay reconocimiento, no hay, digamos, posibilidad de que se construya un vínculo íntimo. Ahora bien, para esto hace falta otro elemento que es la tolerancia a la frustración. Eso te iba a decir. Yo digo, en otros programas dije, el argentino no pasó de la esquizoparanoide. O sea, es así. Porque si no se tolera la frustración, no se llega a la ambivalencia, no se llega al respeto a la diferencia del otro, ¿no? Esto mismo. Y el tercer elemento unido a la tolerancia a la frustración es la paciencia, que de hecho justamente Bion va a hablar de paciencia, ¿no? Entonces acá me gustaría hacer referencia a ese libro de antropología que parece que es un libro de niños, que es El Principito. El Principito es un libro de antropología de una profundidad increíble. ¿Y qué dice el Principito? El Principito dice que para hablar, para construir un vínculo de amistad, hace falta paciencia. Tú te sientas ahí un rato, me miras de reojo, yo te miro, y poquito a poco te vas acercando y de esta manera
vamos conociéndonos y tú empezarás a ser significativo para mí, yo empezaré a ser significativo para ti y poco a poco estableceremos un vínculo de amistad. Estas son las bases para que se construya una relación de intimidad. La tolerancia, la frustración, el reconocimiento del otro y la paciencia. Y algo que también se ve, cómo se confunde lo íntimo con la exhibición. Cómo cada vez más la gente necesita de exhibirse, ¿no? A través de las redes, a través de las imágenes, ¿no? Y realmente eso no es mostrar su intimidad entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no? Esa necesidad de ser mirado, de ser registrado. Vos sabés que en nuestro país aumentó muchísimo. Hay 4 universidades de cine. Las carreras, digamos, que tienen que ver con ilustración, con coreografía, con todo lo que es, digamos, imagen, entre comillas, ¿no? Aumentó muchísimo. Es decir, esta necesidad de ser mirado y donde la persona piensa que haciendo esas carreras, ¿no? Que hay gente que es muy hábil, muy artista, no estoy diciendo que está mal la carrera, sino que es muy significativo que se elija ese tipo de profesiones sin tener claro por qué, ¿no? Como que a partir de eso es como seguir psicología en vez de hacer terapia, ¿no? Entonces, nosotros hicimos las dos cosas. No sé cuál fue primero, pero ciertamente que sin terapia no estaríamos donde estamos en este momento. Sí, pero vos sabés que hay muchos colegas que no supervisan, no estudian. O sea, es complicado porque, digamos, el título no nos habilita, ¿no? Entonces, este aspecto de lo íntimo y lo público, ¿no? Vos apuntás, antes decías como que Argentina, no, es una barbaridad decir esto, pero bueno, lo estamos hablando en un contexto de proximidad, que Argentina no pasó la etapa esquizoparanoide. Yo diría la Argentina y la cultura contemporánea no pasó la etapa de la pubertad. ¿Cuál es la característica de la pubertad? El desconocimiento de sí mismo, la confusión y la búsqueda de una identidad que venga dada por otro de afuera. ¿Qué hacen los adolescentes cuando van por la calle? Van mirándose de reojo en el espejo de la vidriera para reconocerse, porque no sabe quién es. Y está continuamente pendiente, ¿no?, de mirarse para ver si encuentra algún tipo de identificación. Lo mismo le pasa a muchas personas con trastorno de identidad, que están continuamente pendientes de la mirada, si los miran o no los miran, porque justamente no han podido todavía salir de ese estado de confusión que tiene el estado mental puberal y adolescente. El adolescente ya está saliendo, el puber es que está en un estado de fragmentación de la identidad y que por lo tanto está continuamente dependiente del entorno para ver si el entorno le devuelve quién es. Y por eso mucha gente hace estas carreras, moda, sí. Sí, bueno, vos das otro tema que tiene que ver con la masificación, ¿no?, de la cultura, donde se va perdiendo la singularidad, ¿no? Si los adolescentes no se visten iguales, no se busca, por ejemplo, incluso lo que ha logrado anime, no sé si sabés, pero bueno, es un dibujo coreano, que hay chicos que hasta han aprendido coreano. Entonces se identifican con otras culturas que los padres no entienden, como para poder diferenciarse de los padres. Y esto es inconsciente, ¿no? Pero es esa necesidad de diferenciarse. Vos en el libro también abordás esto. ¿Qué pasa con los adolescentes? Bueno, en el libro tengo 2 trabajos sobre adolescentes. Uno, abordo el tema del aburrimiento en los adolescentes,
y en los analistas, y también el tema del aislamiento. ¿Qué pasa con los adolescentes? A ver, ciertamente que el adolescente no tiene mucha capacidad de introspección, ¿no? O sea, esto que hablábamos antes, que la adolescencia es la etapa propiamente filosófica porque se planteaban tantas preguntas, es una filosofía de primer nivel, pero no es propiamente una... Es ¿quién soy yo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Esa es la pregunta que se formula el adolescente, ¿no? Y ciertamente que dependiendo del estado mental, muchas veces se confunde excitación con intimidad, ¿no? Y entonces este es un fallo si con los adultos pensamos que es lo mismo. El adolescente se excita no tanto porque esté muy excitado sexualmente, sino porque está muy desorientado. En el libro que hemos publicado hace ya unos años, que se llama Adolescentes, es un libro de Meltzer y de Martha Harris, que lo hice yo con una colega acá, él justamente analiza qué es lo que realmente le mueve al adolescente, y él dice que no es la búsqueda de la satisfacción sexual, sino lo que le mueve es la rebelión frente a la autoridad paterna, y que la sexualidad es el deporte de los adultos y por eso la sexualidad tiene tanto poder, pero en realidad lo que el adolescente quiere es estar en otro momento, ¿no? Bueno, no me voy a extender en esto, pero yo lo que sí quería hablar, esto que dice me estimula, el tema de el sufrimiento del adolescente aislado, que este es un elemento que en la clínica hoy abunda y que muchas veces las escuelas no se dan cuenta que son el lugar donde pueden detectar el origen de sufrimientos muy grandes, que es el típico adolescente que no forma parte de un grupo, el adolescente que vive en el margen del grupo, el adolescente que se refugia en una autosuficiencia un poco maníaca de que no necesita de nadie, pero que al mismo tiempo se puede estar creando un pensamiento delirante, ¿no? Que en algunos casos termina en explosiones violentas. Pero sin llegar a ese extremo, el adolescente aislado es alguien que ve imposibilitado, ¿qué cosa? La experiencia de fragmentación de la identidad y encontrar el sostén de un grupo que lo acoge y que le permite hoy ser líder, mañana obediente, pasado bailarina y después cocinero. O sea, el grupo de púberes es esencial para la transición de la niñez a la adolescencia. Si no hay la experiencia de desmembramiento en un grupo y formar y poder vivir distintas identidades en la vida de un grupo, el adolescente, el puber queda aislado y queda sin poder metabolizar todas estas experiencias. Y es donde ahí está anidando la bomba, que el día de mañana explotará con cualquier tipo de trastorno de identidad sexual, trastorno de violencia, de adicciones. Mientras el adolescente está en un grupo, para mí tengo un criterio clínico. Un adolescente que viene con problemas, pero progresivamente entra a formar parte de un grupo, aunque sea un grupo a veces un poco fanático, no importa, porque el grupo lo sostiene, le permite vivir distintos roles. Bueno, eso se vio mucho en la pandemia. Yo lo he dicho en algún momento, cuando los padres se quejaban que los amigos eran de internet nada más. Y yo a un papá le dije, pero esto le ayudó a no suicidarse. Es decir, esto ha pasado donde el grupo, ¿no? Y en este momento es un adolescente de 17 años, que me dice, siguen siendo mis mejores amigos, los que conocí por internet. Los otros son compañeros, pero no los siento tan amigos. En su momento era una chica con una anorexia muy grave, ¿no? Y con otros temas. Entonces, lo que vos estás diciendo es fundamental. En Japón, bueno, hay 250.000 jóvenes que no salen de la habitación, que se comunican, le dejan la comida en la puerta, los padres, y bueno,
Todo eso está pasando, ¿no? Y además vos dijiste algo que me parece muy importante, ¿no? Entre diferenciar excitación con lo íntimo. Sí, sí, sí. Porque esto también hay muchos, entre comillas, que no son adolescentes, supuestamente, estoy hablando de la generación de 30, 40 años, que también utilizan las redes y las imágenes, las fotografías, para excitarse y después tener relaciones con su pareja. Sí. Bueno, pero lo dijiste muy bien, con mucha delicadeza. Yo distingo mucho. Los estados mentales no tienen mucho que ver con la edad cronológica, ¿no? O sea, por eso que en el libro insisto mucho en el tema de los estados mentales. Los estados mentales depende qué nivel de madurez, qué más nivel de organización se ha creado. Y hay gente que tiene 10 años y son a veces más maduro, quizá demasiado pronto, de muchos que han pasado por la adolescencia sin vivirla. Y sin vivirla, quiere decir, con lo apasionante que es la adolescencia y lo compleja que es la adolescencia. Mercia decía, hay gente que pasa por la adolescencia como por un túnel. Y cuando llega a los 40 años se dan cuenta que no han vivido y empiezan a querer vivir lo que ya no les toca por edad y empiezan a armar todos estos líos de relaciones alternativas, porque ha faltado, o sea, a ver, si no hay una buena elaboración de la adolescencia, no se termina la infancia y no se puede entrar en la vida adulta. Entonces, sí, después lo que pasa es que después se observa esto cuando tienen hijos adolescentes y no pueden ellos estar como adultos. Que acá entramos en otro tema, ¿no? ¿Cuál es el discurso íntimo del adulto? Uno lo ve muchísimo en la clínica, que los chicos te dicen, no puedo hablar con mis padres. Me dice todas las novias que tiene, me presentan los novios que tiene. No quiero eso, Susana. Bueno. Los padres, bueno, una cosa es lo que dicen los adolescentes y otra cosa es lo que sucede en la relación con los padres, ¿no? Primero de todo. Ahora, un discurso íntimo adulto es un discurso que se basa en la sinceridad consigo mismo. Sin sinceridad, en el libro, Meltzer tiene un trabajo sobre la sinceridad, que es una obra de arte. O sea, la sinceridad consigo mismo, la sinceridad que implica la verdad con uno mismo, ¿no? Y si uno no es veraz con uno mismo, va a dar respuestas confusas, ambiguas, políticamente correctas, pero que al adolescente no le van a servir, ¿no? Y a veces yo pienso que somos demasiado complacientes, demasiado complacientes. Yo no sé si vos te acordás de aquella cita de Melanie Klein, que decía que ella conocía a un hombre que nunca había comido pollo, porque cuando era niño el pollo lo comían sus padres y ahora que es adulto lo comen sus hijos, ¿no? Es como si faltara, o sea, hemos pasado del patriarcado, padre que lo dominaba todo y que se le servía en primer lugar, a los niños que se les sirven todo y hay una generación intermedia que ha quedado como fuera de sitio, ¿no? Y a veces los niños abusan de los padres, ¿no? Y los tiranizan. Y esto es un tema de gran fuente de sufrimiento. Claro, pero además, ¿por qué los padres se dejan? Porque, por ejemplo, hoy en día, en un supermercado, el chico elige qué llevar, ¿no? Entonces, ¿el tema cuál es? Que después, cuando tiene que tolerar la frustración, que a lo mejor no puede comprar lo que compraba el padre, no lo tolera. No Sí, sí. tolera cuando no es el principal, no es el mejor en la clase o en el grupo. Y entonces aparece ahí las descargas por otro lado, ¿no? A través de Sí. experiencias, de somatizaciones, en fin. Y a veces también el resentimiento contra los padres ¿No? que no le dijeron basta. ¿No? Porque los niños muchas veces están pidiendo un límite.
porque no hay cosa más angustiante que no tener límites, ¿no? Y si uno tiene un padre medio blandito, que está siempre aceptando, sí, nene, lo que tú quieras, ¿no? Al final, lo único que provoca es una experiencia de desamparo, como vos decías antes, o de abandono, ¿no? O sea, ¿qué sucede con los estados mentales perversos? Bueno. Que también tiene relación un poco con esto. Tiene que ver con esto. El problema, habría que ver qué es un estado mental perverso, ¿no? Un estado mental perverso es el que desde la arrogancia se opone a las funciones parentales. El que de alguna manera no admite, ¿no?, el lugar del padre-madre introyectados como algo que pone orden y que dice basta, por ejemplo, ¿no? Es un estado de lucha, de oposición, de no reconocimiento. Con ese estado, lo que uno encuentra es gente que sufre mucho. Yo he atendido a muchos y sigo atendiendo a muchos pacientes que han tenido conductas en el orden de la identidad sexual que se podían llamar como perversiones, ¿no es cierto? Pero uno lo que encuentra, porque los que son muy perversos, ahora estoy preparando un seminario que empiezo el 14 de octubre, de septiembre en SAP, sobre perversidad y perversión, ¿no? Ahí yo me he encontrado los que son muy perversos y que tienen una actitud hostil no vienen análisis, están demasiado contentos consigo mismos y viven en un estado de arrogancia. En cambio, los que sufren vienen y lo que uno encuentra es un estado de mucha desesperación. Y desesperación, me acuerdo un hombre, nunca me voy a olvidar, un hombre que era artista, era un gran artista, pero no había podido resolver la relación con el padre y tenía una compulsión a la felatio en cualquier lugar. Y terminaba con uno y empezaba con otro, empezaba con uno y terminaba con otro. Y nunca obtenía la experiencia de satisfacción porque nunca encontraba al objeto que realmente le estaba buscando a través de esta conducta parcial. Entonces, en esos estados, donde lo que predomina es la compulsión, realmente la intimidad está muy lejos. Había otro caso, me acuerdo, que se encontró con un hombre en Madrid y a los 2 días le dijo te amo, y a los 5 días se rompió la relación. O sea, esta cosa de urgencia, ¿no? Porque están buscando algo. Esto es muy frecuente. Un paciente que ha tenido una madre que le pegaba cachetadas cada vez que se acercaba, ¿no? Y un padre sumamente autoritario, brillante intelectualmente, con distintas parejas, con distintos hijos. Entonces la madre le dijo, te vas a quedar solo. Eso lo angustia y él siempre piensa que se va a quedar solo. Entonces cuando conoce a alguien, enseguida ya quiere formalizar, quiere casarse. Entonces viene recién de un viaje y, bueno, me quiero casar, está todo bárbaro, está todo bien, ¿no? O sea, esa necesidad, ¿no?, de tapar esa angustia que tiene de que volver a sentir el vacío afectivo que tuvo, ¿no? Y el maltrato, por supuesto, ¿no? Y la imposibilidad de introyectar una pareja de padres que lo cuidan y con los cuales puede identificarse. Porque bueno, pero sí, Carlos. Eso es lo que crea el vacío y la necesidad de salir a buscar un sustituto, un objeto parcial al cual agarrarse como si fuera un talismán. Claro, pero ahí está la función nuestra de continente, ¿no? Bueno, por eso se supone, por eso los pacientes suelen ser tan agradecidos cuando uno está haciendo para ellos temporalmente la función que no pudieron recibir, es cuando van reorganizándose la vida y a lo mejor haciendo una pareja homosexual, pero tranquilamente,
no como una cosa desesperada. Sí, sí, como acting también, porque a veces se descargan, ¿no es cierto?, y buscan distintos objetos, y cada vez es más la frustración, más la angustia, ¿no? Hasta llegan a situaciones de muerte. Y en el fondo la fantasía de suicidio. O sea, cuando llega un momento que ya no se puede más, ¿no? Que la solución puede ser muchas veces el suicidio. Sí, además, por ejemplo, en esta persona, en este paciente, se murió mientras que él estaba de viaje un amigo muy joven, y en realidad entró para hacerse una intervención simple. Pero bueno, no pudo tolerar y hace una infección generalizada. Entonces él dice, esto me marca que tengo que vivir ya. Yo le doy todo a esta mujer porque es lo mejor que me ha pasado. Él ya tuvo un infarto, ¿no? Muy joven, estoy hablando de 45 años. ¿Eh? Entonces, a ver, ¿cómo se precipita cuando alguien muy cercano se muere? Que esto también lo vemos en los adolescentes, que no solamente se habla del que se suicidó, sino cómo quedan sus compañeros. Hace unos días mataron a una nena en la puerta de la escuela, de 11, 12 años, en una escuela pública, y bueno, el llanto de un compañero desgarrador. Pero el tema es qué se hace con todo eso, ¿no? Entonces, no es solamente el que se mató, sino también qué mueve, claro, en las identidades. Exactamente. Hay mucha tarea. Una cosa que querría, ahora que decís todo esto, agregar es los que buscan ayuda están en disposición de replantearse los temas de por qué están sufriendo tanto, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes. Pero hay otros que en vez de plantearse, se afianzan en el resentimiento y se agrupan políticamente para defender que la realidad es lo que ellos deciden. Y esto es muy complicado. Esto no viene en el análisis. No necesitan. No, porque tienen el grupo, ¿no? Y tienen los líderes salvadores que dicen que la realidad es lo que uno decide. Claro, lo que ocurre es que tanto vos como yo, muchos de nosotros, que hemos vivido momentos muy difíciles y donde de alguna manera un artículo de Freud es recordar, repetir y elaborar. Entonces, justamente cuando no se elabora, no se procesa, nosotros tenemos varios ejemplos de varios personajes históricos donde han sido hijos naturales. Es como que se repiten varios presidentes nuestros, y donde de alguna manera, ¿cómo influye esa historia después en lo que se hace políticamente? Entonces, uno es administrar el poder o sentirse que tiene el poder. Entonces, desde un bebé que es abusado de distintas maneras porque no puede hacer nada, el ser humano no se para como un potrillito que se levanta cuando sale y ya camina. Necesita un tiempo para caminar. Entonces, de repente hay ciertos abusos, no solamente abuso sexual, ¿no? O sea, donde la mamá le da de tomar porque después se tiene que ir a trabajar, pero así se queda más tranquila, o como el otro día, bueno, así podemos dormir, lo pusimos con nosotros en el medio, ¿no? Para dormir. O sea, hablar de uno, pero sin tener en cuenta al otro. Entonces, estos resentimientos, como vos bien decís, esos odios, ¿no? ¿Cómo queda en la estructura mental que después se proyecta en otros? El tema es cuando la persona está en el poder y la gente no lo ve, ¿no? Porque se identifica justamente con ser poderoso a través de una imagen, de una religión,
de una ideología, ¿no? Porque ahora es Que en todo... última instancia sea siempre el otro el que está con hambre, y siempre el otro el que está sometido, y siempre el otro el que me tiene que pedir permiso, ¿no? Sí, sí. Por eso también otro aspecto que vos trabajás en el libro, la importancia que tiene la experiencia corporal en la fabricación del pensamiento. Claro, esto es pura epistemología. O sea, si los sentidos no son usados para su función incorporativa, no hay posibilidad de desarrollo del pensamiento. Bien lo sabemos, como las alucinaciones son la inversión de los sentidos, ¿no? Para expulsar lo que no se puede procesar, ¿no es cierto? Y realmente yo creo que aprender, hay métodos educativos en las escuelas donde les ayudan a los niños, más que teorías, a experimentar con los objetos para captar los objetos. Vos sos psicopedagoga y esto lo sabés muy bien, ¿no? Todo el método Montessori, todo el trabajo por proyectos. O sea, que los niños tengan contacto, que perciban las cosas. Si no, es como un pensamiento que se acumula, pero que sin una vivencia corporal, sin una vivencia de proximidad, no favorece el desarrollo simbólico. Bueno, justamente con la inteligencia artificial, lo que se habla es que el conocimiento a lo mejor de la historia, de la geografía, se puede dar a través de la informática, pero lo que no se puede sustituir es justamente la mirada, el afecto de un docente, ¿no? Otro con el otro. Bueno, lo que tú decías hace un rato cuando hablabas, que el conocimiento sale porque se oye, porque se huele, porque se gusta. O sea, los sentidos tienen que estar al servicio de captar la realidad. Sí. Y un poco para ir cerrando, Carlos, porque se nos fue el programa y bueno, por supuesto vas a estar el año próximo si querés, si podés, porque bueno, es combinar los horarios, el tiempo y el deseo. Porque creo que en todo esto, lo que no hemos hablado, pero que es fundamental con los afectos, es el deseo, ¿no? No solamente la diferencia entre cuando uno necesita un objeto o cuando uno lo desea. Es muy distinto. Es cierto. Porque otra cosa de desearlo implica reconocer la autonomía del objeto. La diferencia, la alteridad, ¿no? Esto mismo. ¿Qué podrías, digamos, o sea, decir para terminar el programa? Te escuchan colegas y audiencia que no es psicólogo. ¿Qué mensaje o cómo podrías, digamos, decir lo importante que es de la intimidad, la importancia que es, ¿no? Es que, a ver, si hay una cosa que está clara, es que aunque nacemos en un grupo, ¿cierto?, devenimos personas y podemos interactuar con el grupo, ¿no? Al final nos morimos solos, pero solamente devenimos personas si somos capaces de establecer una relación íntima, próxima con alguien. No con muchos, pero lo suficientes como para que uno pueda tener la experiencia de ser reconocido y de reconocer al otro y de respetar al otro y que el otro te respete. Y eso es cuando uno se vuelve persona. Yo me acuerdo aquel libro que también en aquella época era la época nuestra, el libro de Buber, ¿qué es el hombre? ¿Te acuerdas? Martín Buber. Mira, el otro día estuvimos con Renato y justamente fue maravilloso porque él lo recordó y yo decía, bueno, un libro que leíamos en la adolescencia, ¿no? El yo y el... Tú estabas hablando, yo y tú. Yo estaba hablando al otro que me gustaba más todavía, ¿qué es el hombre? Ah, también, sí. Es una maravilla de librito. Y ese librito, él habla cómo la esencia del hombre está en el entre.
sea, en el ente, en la relación con el otro, ¿no? Con un reconocimiento del otro y un mutuo reconocimiento. Y esa es la experiencia de intimidad. Bueno, justamente a partir del yo y el tú hablamos del entre, y dentro de 3 o 4 programas va a estar una filósofa de Argentina que es muy recomendable, Alejandra Tortorelli, que ella hace toda una investigación del entre Deleuze y entre otros autores, y trabajando con psicoanalistas, ¿no? Y que es muy interesante porque también habla sobre el borde, entonces, digamos, con aspectos como más cuánticos, ¿no? Que no es solamente lo que se estableció entre vos y yo, sino también todo el movimiento, todo lo que surge, como fue surgiendo en esta entrevista, porque por más que uno tenga algunos indicadores, van surgiendo otras cosas, ¿no? Te agradezco muchísimo, Carlos. Yo, espérame un segundo, que voy a adelantar el próximo programa, que va a estar Jorge Schneiderman y Alicia Ardila, que uno es psicoanalista de Uruguay y Alicia es una especialista en Borges. Y van a hablar, la segunda persona no escuché el nombre. Alicia Ardila es la persona que más sabe de Borges y que van a hablar sobre los símbolos en Freud y en Borges. Te dejo el cierre del programa, un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar. Cerrá el programa con lo que vos quieras. Oh, qué responsabilidad. Bueno, yo le agradezco a Susana Rasiski, antigua compañera de carrera, este encuentro íntimo, que aunque estemos tan lejos, realmente hemos podido hablar, recordar, revivir, pensar juntos, estimularnos. Esta es la experiencia de intimidad que querríamos que se extendiera mucho más. Muchas gracias a Susana y que siga adelante el éxito de tantos programas. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Adiós. Adiós. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinsky.